Bienvenidos a Sincronías, donde nada es casualidad. La sequía que siguió a la proclamación de Elías se convirtió en una de las crisis más devastadoras que Israel había enfrentado. Durante 3 años, el sol abrasador asoló los campos y las aldeas. Ríos que alguna vez fueron caudalosos se convirtieron en lechos secos y la tierra, agrietada y sin vida, clamaba por agua. En esta desolación, Elías se retiró al monte Horeb, un lugar cargado de significados y leyendas, donde se dice que Moisés habló con Dios. Elías llegó allí exhausto, tanto física como emocionalmente, y se refugió en una cueva, buscando respuestas y consuelo en medio del tormentoso panorama que lo rodeaba. En los días que siguieron a su experiencia en la cueva, Elías se preparó para un enfrentamiento que resonaría en los corazones de muchos. En el monte Carmelo convocó a los profetas de Baal, un grupo de 450 hombres que habían llevado a la nación hacia la idolatría. Este desafío no era solo personal, era una confrontación entre el Dios de Israel y los dioses falsos que habían cautivado a su pueblo. La se desarrollaría bajo el ardiente sol de un cielo despejado, donde cada participante debía demostrar el poder de su deidad a través de un milagro, encender un fuego en un altar sin utilizar fósforos. En esta competencia, Elías no estaba solo, la fe de una nación pendía de un hilo. La sequía que siguió a la proclamación de Elías se convirtió en una de las crisis más devastadoras que Israel había enfrentado. Durante 3 años, el sol abrasador asoló los campos y las aldeas, ríos y arroyos se secaron, dejando tras de sí un paisaje desolado. Las cosechas fracasaron y la desesperación se apoderó de la gente. En este contexto de caos, Elías fue llamado nuevamente a actuar. Su misión era confrontar al rey Acab y desafiar la influencia de la reina Jezabel, quien había llevado a Israel a adorar a Baal. Sin embargo, las pruebas que había enfrentado lo habían marcado profundamente, llevándolo a una búsqueda interna que él mismo no podía prever. En la cueva, un acontecimiento extraordinario tuvo lugar. Elías escuchó la voz de Dios, no en el estruendo de un huracán ni en el fuego que consume, sino en un suave susurro. Este momento crucial, registrado en el primer libro de Reyes, capítulo 19, revela una verdad poderosa. A menudo lo divino se manifiesta en la quietud, en lo aparentemente insignificante. Elías, quien había desafiado a un rey y había enfrentado la ira de un pueblo sumido en la idolatría, encontró en ese susurro el propósito renovado que necesitaba para continuar su misión. Este encuentro en la cueva fue más que un episodio místico, fue un punto de inflexión que permitió a Elías recobrar fuerzas y determinación. La voz de Dios no solo lo reconfortó, sino que le brindó instrucciones claras para que regresara y enfrentara a Acab una vez más, así como para ungir a sus sucesores. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar en un mundo que a menudo está lleno de ruido y distracciones. La clave puede hallarse en esos momentos de soledad y silencio, donde se pueden discernir las verdades más profundas. En un momento de quiebre, Elías se refugió en la cueva del monte Horeb, un lugar cargado de significado donde se decía que Dios había entregado sus leyes a Moisés. Allí, en la penumbra, la soledad lo envolvía, pero fue en ese silencio abrumador donde las visiones comenzaron a fluir. En el primer instante, un fuerte viento desgarrador hizo temblar la montaña, un fenómeno natural que podría haber arrasado cualquier cosa a su paso. Sin embargo, Elías, ataviado con su manto, supo que la verdadera presencia de Dios no estaba en el estruendo, sino en el susurro suave que siguió. Después de la tormenta, Elías se encontró con una revelación que iba más allá de lo físico. En ese susurro percibió el llamado a continuar su misión, no solo como un profeta, sino como un agente de cambio. Dios le reveló que su labor no había concluido y que debía ungir a nuevos líderes para guiar al pueblo de Israel, entre ellos su sucesor Eliseo. A partir de ese instante, la vida de Elías se tornó en un viaje de transformación, donde el desafío era no solo enfrentar a Jezabel, sino también reconocer la importancia de la continuidad en su misión divina. La historia de Elías es un reflejo del conflicto entre la fe y la adversidad, donde la figura del profeta encarna la lucha interna que enfrentamos todos ante las crisis. A medida que Elías se prepara para su próximo encuentro con la reina, queda claro que su viaje no es solo espiritual, sino también profundamente humano. La próxima etapa se dibuja como un epílogo de confrontación y revelación, un enfrentamiento en el Monte Carmelo que redefinirá no solo su legado, sino el destino de una nación entera. En la penumbra de la cueva, Elías se encontró con un momento que cambiaría su comprensión del mundo y su misión.
Mientras el viento aullaba afuera, lo que parecía ser el silencio era, en realidad, una sinfonía sagrada de susurros. Allí, en medio de la desolación, se le reveló que la grandeza de lo divino no siempre se manifiesta en los truenos retumbantes o en las llamas deslumbrantes, sino en la fragilidad de una brisa suave, un llamado sutil que invita a la reflexión. Era un recordatorio de que la verdadera fuerza a menudo se oculta detrás de la humildad. El día del enfrentamiento, el ambiente se cargó de expectativas. Elías, armado solo con su convicción y su fe, se dirigió a la multitud y planteó la pregunta crucial: ¿hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? 1 Reyes 18:21. Mientras los profetas de Baal clamaban y danzaban alrededor de su altar, Elías se mantuvo firme, observando cómo la tierra se llenaba de desesperación y confusión. Después de horas de ritos y súplicas, llegó su turno. Con un altar construido de 12 piedras y una ofrenda preparada, invocó al Dios de Israel. En ese instante el cielo pareció abrirse y el fuego descendió, consumiendo el sacrificio y dejando a todos atónitos. Este milagro no solo probó la existencia del Dios verdadero, sino que también reavivó la fe de un pueblo que había estado sumido en la oscuridad. Sin embargo, el triunfo de Elías en el Monte Carmelo también traería consecuencias. A medida que se disipan las nubes de humo y fuego, la ira de Jezabel se desataría, desafiando nuevamente la valentía del profeta. La relación entre lo divino y lo humano se tornaría más intensa, y el destino de Israel pendía de la balanza de la fe. En el próximo capítulo, exploraremos cómo esta victoria se convertiría en un desafío aún mayor, mientras Elías se enfrenta a la amenaza de una reina que no se detendría ante nada para recuperar su poder. El enfrentamiento en el Monte Carmelo se convirtió en un hito no solo para Elías, sino para toda la nación de Israel. En este lugar, el profeta desafió a los profetas de Baal, quienes habían llevado al pueblo por senderos de idolatría. Con una elocuencia que resonó en los corazones de quienes lo escuchaban, Elías propuso una prueba. Cada grupo invocaría a su Dios, y el que respondiera con fuego sería considerado el verdadero. Era el año 853 a.C., una época marcada por la incertidumbre y la desesperación, y la tensión en el aire era palpable. En este contexto, la fe de Elías se convirtió en una luz en medio de la oscuridad. Mientras los profetas de Baal clamaban y se lastimaban, Elías se mantenía firme. La multitud observaba incrédula esperando un milagro. Finalmente, Elías preparó su altar rodeándolo de agua, una muestra de su confianza en la providencia divina. Con una oración breve pero poderosa, invocó a Dios. Entonces el fuego descendió del cielo y consumió la ofrenda, el altar e incluso el agua. Este momento no solo fue un triunfo personal para Elías, sino un llamado de regreso a la verdadera fe de un pueblo que había vagado por caminos inciertos. Sin embargo, tras esta victoria, Elías se encontró en la cueva, un lugar que simboliza tanto el refugio como la soledad. Allí confrontó su miedo y su fatiga. Aislado de la humanidad y de la misma gloria de su reciente triunfo, Elías vio algo que pocos podrían comprender, una revelación profunda sobre la naturaleza de su misión. No en los grandes espectáculos, sino en la quietud y la reflexión, se puede encontrar la voz de lo divino. Este encuentro íntimo lo preparó para el último capítulo de su viaje, donde la revelación de su propósito se entrelaza con la esperanza de un pueblo que anhelaba renacer. Mientras Elías se preparaba para regresar, el eco de su experiencia en la cueva no solo resonaba en su corazón, sino que también marcaba el curso de la historia de Israel. En el próximo capítulo, exploraremos el enfrentamiento monumental entre Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo, un evento que no solo desafiaría la fe de una nación, sino que también revelaría el poder inigualable del Dios de Israel frente a la corrupción y la decadencia. Cuando Elías emergió de la cueva, llevaba consigo una revelación que cambiaría el rumbo de su vida y la historia de Israel. En ese momento de soledad y desolación, había tenido un encuentro trascendental con lo divino. El viento arrasador, el temblor de la tierra y el fuego ardiente no eran meros fenómenos naturales, sino manifestaciones de una presencia que desafiaba su comprensión. La voz suave y susurrante que escuchó le recordaba que, a pesar de la adversidad, la fe puede brillar incluso en los momentos más oscuros. Este instante le otorgó a Elías una nueva misión. No solo debía enfrentarse a la corrupción, sino que también debía preparar el camino para los cambios que se avecinaban en su nación. Este momento de revelación coincidió con un cambio inminente en la vida de Elías.
En ese instante, entendió que su misión no se limitaba a confrontar al rey Acab o a desafiar a los profetas de Baal, sino a despertar en su pueblo la confianza en el poder de la providencia divina. Se dio cuenta de que, tras los 3 años de sequía, Israel necesitaba más que una lluvia física. Requería un renacer del alma, un retorno a la fe que había sido arrasada por el culto a falsos dioses. Así, fortalecido por esta claridad, Elías emergió de la cueva con un propósito renovado. Su camino no solo lo llevaría a la confrontación con el poder terrenal, sino también al corazón mismo del pueblo, quien necesitaba escuchar la voz que retumbaba en su interior. La conexión entre su experiencia espiritual y la necesidad de renovación colectiva se convirtió en el hilo conductor de lo que estaba por venir. La batalla no sería solo contra los ídolos, sino también contra la apatía que había dominado los corazones de su gente. La próxima etapa en su viaje demostraría que el camino de la fe no siempre es recto, está lleno de curvas inesperadas que requieren valentía y resiliencia. Elías sabía que estaba a punto de entrar en una fase crucial, donde cada decisión y cada enfrentamiento tendrían repercusiones no solo para él, sino para todo Israel. La historia que estaba por desplegarse sería una que resonaría a través de los siglos, mostrando que a veces las crisis más profundas pueden ser el preludio de los mayores renacimientos. En el próximo episodio exploraremos cómo Elías, enfrentado a nuevos desafíos, descubrirá que la verdadera lucha no solo se libra en el campo de batalla, sino también en el corazón de los hombres. Acompáñanos mientras desentrañamos los secretos de su valentía y el poder transformador de la fe en tiempos de crisis. Si te ha gustado este documental, suscríbete y déjanos tu comentario sobre lo que piensas de la historia de Elías. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima sincronía.